En este final del 2025, el campeón unificado de las 168 libras, la división supermediana, Terence Crawford, es la verdadera joya de la corona. Es aquel al cual todos quieren enfrentar y la lista de candidatos a hacerlo sigue sumando grandes protagonistas. ¿Por cuál razón? Por esa ambigüedad que existe en este momento sobre las verdaderas intenciones de Terence Crawford. Un hombre que se suponía después de su victoria contra Canelo Álvarez iba a abandonar el boxeo porque él mismo lo externó de esa manera. Dijo que lo iba a consultar con su familia, que iba a hacer iba a ser su decisión, está en 38 años y como que la buena bolsa que ganó contra Canelo lo estaba conformando para abandonar el boxeo, dejando vacantes todos los títulos. Después cambió de opinión, lo dijo su entrenador, lo dijo el propio Turki Alajik, y ahí empezó la otra duda. Si subía a 175 a la búsqueda de un título imposible, otra gran hazaña, quizás enfrentando a un Dimitri Bivol, si quedaba en 168 y defendía alguno de sus títulos, o decidía hacer lo que muchos presumen es lo que seguramente hará Terence Crawford, que es bajar a 160 libras, buscando unificar otra división y entrar en la historia por la puerta más grande y conseguir un logro que difícilmente podrá ser imitado. O sea, unificar 4 divisiones, la 140, la 147, la 168 y en este caso la 160 libras. De ahí entonces a que la lista de candidatos está, digamos, que sumándose en función de que los aspirantes son hombres que están en 175, todos los de 168, todos los de 160, y se suma también de 154 libras Jaron Ennis, que ha reflotado aquel duelo que a muchos nos quedaron debiendo y está insistiendo en que puede ser él uno de los próximos rivales de Terence Crawford. Tanto Ennis como Eden Hare vienen trabajando, haciendo un verdadero lobby para ser tomados en cuenta y poder ingresar a una pelea multimillonaria contra Terence Crawford durante el 2026. Lo vienen trabajando desde el campo promocional, algo que han hecho en todas sus peleas. Ennis se ha consolidado como un hombre que evita las grandes peleas, quedando como que fueron los otros que lo evitaron, pero definitivamente va por un camino culebrero, sumando peleas. La última fue realmente lamentable contra Wisma Lima, solo faltó que se disculparan por el pobre rival que eligieron en una pelea que le dio un título interino y que además era eliminatoria. Seguramente entonces ahora lo único que falta es que lo hagan pelear contra Abbas Barú, que es el campeón más flojo que tiene en las 154 libras y de inmediato se hace campeón sin grandes riesgos, sin grande oposición. No obstante, ellos insisten e insisten con que quieren que su próximo rival sea Virgil Ortiz. Un Virgil Ortiz que ya habían evitado cuando debió ir a Riyadh a enfrentarlo en un duelo que estaba firmado y a última hora dijo que no iba. Él lo evitó como evitó a otros rivales, se supone que lo va a evitar de nuevo. Están vendiendo humo, están haciendo un gran circo, porque el gran objetivo, reitero, es ver qué va a hacer Terence Crawford, a ver si pueden enfrentarlo en 160 libras, porque ese es el gran objetivo, esa es la gran bolsa anhelada. ¿Qué ocurre? Que ahora le salió competencia y esa competencia es nada más ni nada menos que precisamente el rival ese que quieren enfrentar y que ahora está dispuesto a enfrentarlo. Me refiero a Virgil Ortiz. Por allí es donde se puede romper la ecuación. Ellos no esperaban que Virgil Ortiz levantara la mano y dijera, sí, los quiero enfrentar. Ocurre de que Oscar de la Hoya descubrió que allí es donde está el dinero y Virgil Ortiz no demora en subir a 160 libras, algo que reconoció el propio Robert García recientemente hablando en Probox de que le quedan pocas peleas porque se impone por un tema físico llevarlo a Virgil Ortiz a 160. La gran novedad en todo esto es que el propio Oscar de la Hoya salió a decir que efectivamente ahora quieren la pelea. Quieren sí pelear con Jaron Ennis y si es en mayo mejor, puede ser durante el primer trimestre del próximo año. Todo dependerá de que ahora en la pelea de noviembre Virgil pueda vencer a Erickson Lubin, una pelea a la cual va como el gran favorito. Después van a estar a disposición y hay que ver qué es lo que va a hacer Ennis, si efectivamente sigue adelante o cambia la historia y sale a buscar otro rival. Yo me imagino que va a suceder eso, pero en ese caso va a quedar muy bien posicionado
Virgil Ortiz para ser postulado precisamente como el gran rival de Terence Crawford. Por ese lado vienen, saben que Oscar de la Hoya tiene que estar bien con Turkalajik, tienen que promover a Virgil Ortiz para que sea ese rival comercial y creo que lo van a hacer a partir de esta pelea con Erickson Lubin. Ahora, ¿por qué les digo de que hay evidencia clara de que en las próximas horas va a empezar a sonar Virgil Ortiz como uno de los principales candidatos a enfrentar a Terence Crawford en el 2026? Por una encuesta de esas comunes que hacen los medios de prensa en un portal de Inglaterra, se lo hicieron a Oscar de la Hoya preguntándole por el resultado de varias peleas de fantasía. Por allí, por el medio, colocaron una que no correspondía que la colocaran porque era imposible de imaginar. Hablaron de grandes peleas de Ray Sugar Leonard y otros más, pero colocaron a Manny Pacquiao enfrentando a Terence Crawford, una pelea que obviamente no sucedió, que no va a suceder, pero si hubiera sucedido, a quien le otorgaba la mejor oportunidad de victoria a Oscar de la Hoya. Y este afirmó, sin dudarlo, que en su mejor momento Manny Pacquiao noqueaba a Terence Crawford. En cierta medida uno puede pensar que Oscar de la Hoya estaba alucinando. ¿Por cuál razón? Porque él seguramente midió aquel Manny Pacquiao que lo enfrentó, que lo venció, que lo retiró del boxeo en una pelea donde incluso puso en riesgo su vida. Oscar de la Hoya, porque tuvo que deshidratarse hasta las 146 libras, bajó a 144, solamente rehidrató 2 y lo enfrentó siendo prácticamente un zombie, esquelético por completo, débil y recibió una verdadera golpiza que, insisto, hay testimonios de figuras claves dentro del organigrama de aquella pelea que reconocieron que puso en riesgo su vida, de la Hoya al punto que después abandonó el boxeo. Pero si lo medimos fríamente, pensar que Pacquiao hubiera noqueado a Terence Crawford, repito, es casi una alucinación. Porque hay dos Manny Pacquiao, aquel que enfrentó y venció dándole verdaderas golpizas a hombres que deshidrataba mucho, como Cotto, como Margarito, como el propio De La Hoya, un hombre que quizás utilizó o no utilizó procedimientos poco claros para verse tan fuerte, para verse tan contundente en su boxeo y que después cambia radicalmente. Fue un giro total de 180 grados y se vio a partir del 2010 aproximadamente, se vio un Manny Pacquiao vulnerable, un Manny Pacquiao sin pegada, un Manny Pacquiao con otro estado físico y que tenía serios problemas incluso para llegar al final de cada una de sus peleas. No noqueó a nadie, literalmente no noqueó, excepto aquella pelea, aquel verdadero fiasco de pelea contra Maticé y contra el argentino, pero en general se vio otro Manny Pacquiao. ¿A cuál de los dos hubiera enfrentado Terence Crawford? Contra el primero, aquel que enfrentó a Oscar de la Hoya, hubiera sido una pelea hasta que competitiva. ¿Por qué? Porque claro, Terence Crawford habría tenido que otorgar ciertas ventajas, seguramente sería limitado en el peso, vendría con alguna condición extraña en función del tipo de preparación misteriosa que tendría por esa época Manny Pacquiao, pero al otro Manny Pacquiao, el debilucho, al que ya no noqueaba a nadie, Terence Crawford lo hubiera noqueado. Crawford más grande, con mejor poder en la pegada, con mejores recursos, con mejor físico y fundamentalmente con otra estamina ante un hombre de las características de Pacquiao, no hubiera ni empezado la pelea. De ahí entonces a que lo que dijo Oscar de la Hoya, yo lo que pienso, y ahí es donde, digamos, establezco la existencia de una evidencia, que él pidió que colocaran esa pelea, porque la pelea parece como colgada. La de Pacquiao con Crawford como que no juega con el resto, como que pidió que la pusieran precisamente para empezar a trolear, sabiendo de la repercusión que tendría precisamente esa afirmación de que Pacquiao, que en estos días está por confirmar a quién va a enfrentar en el próximo mes de enero, buscando a sus 47 años hacer historia con un nuevo título, ese Pacquiao lo está utilizando precisamente como caballo de batalla, caballo de Troya, para meterlo allí y tratar de empezar a gestar el nombre de Virgil Ortiz
como posible candidato, como aquel hombre que lo podría derrotar, que lo podría vencer, y jugando con todo eso, no convencer a Crawford, convencer a Turkalajik y convencer a Eneher de que él puede ser el hombre a enfrentar a Crawford, y quizás por esa razón es que asumieron rápidamente que están de acuerdo en enfrentar a Jaron Ennis. Vamos a ver si Ennis sigue con esa insistencia, y esa sería una suerte de pelea eliminatoria para ir después contra Terence Crawford. Como que el plan está armado de esa manera y es coherente mirándolo desde la perspectiva del negocio, porque ante la posibilidad de enfrentar en algún momento del 2026 a Terence Crawford, la pelea contra Jaron Ennis realmente sería de alquilar balcones, sería un pague por ver, habría una bolsa abultada de petrodólares que pondría allí sobre la mesa Turkalajik, y claro, el ganador de esa pelea se cae de las matas, que sería el mejor candidato entonces para enfrentar después a Terence Crawford y en las 160 libras. Esa es una posibilidad que se da en función de que ha cambiado el relato Golden Boy a través de Oscar de la Hoya. Y ustedes recuerden lo que les dije hoy, después de la pelea de Virgil Ortiz con Erickson Lubin, en caso de una victoria contundente de Virgil Ortiz, lo que va a pedir después de la misma va a ser precisamente Terence Crawford. Si en el camino para enfrentar a Crawford debe vencer a Jaron Ennis, tampoco va a dudar en hacerlo. Por eso, ayer el cuadrilátero, luego de la victoria, de la posible victoria de Virgil Ortiz sobre Erickson Lubin, lo que se va a hablar primero va a ser de Crawford y, si es necesario, también de Jaron Ennis. Pero eso es lo que viene. Por esa razón, recorte y pegue en el refrigerador. El 2026, en la lista de candidatos para Terence Crawford, van a tratar de que Virgil Ortiz sea el número 1.